manera natural. Esto es una manera natural de la gente va donde hay trabajo y donde se entiende con la gente. Entonces, evidentemente, España, Latinoamérica habla español y tenemos un área de influencia enorme, dadas nuestros antecedentes. Y en ese sentido, entiendo yo personalmente que esta ley, lo único, y además estoy de acuerdo totalmente con Emilia, porque a raíz de venir a este programa me he empapado bastante en lo que significa la ley. Cuéntenos. Y esta ley es un reconocimiento, precisamente, que lo que viene a evitar es eso que tú dices, que vienen ellos a conseguir. Parece que este flujo que tú estás diciendo que va a ser totalmente descontrolado es lo que va a hacer aún más grande la explotación. Yo creo que la ley no va por ahí. Las personas que tenemos esa acepción y hemos leído esto, entendemos que la ley garantiza unos derechos que yo creo además que son fundamentales y que van amparados en realidad por la Constitución española en cuanto a equiparar los derechos y las obligaciones de toda persona que tiene ámbito de trabajo en un país. Y en ese sentido creo que es generosa, que es humanista y que es muy propia de nuestro carácter. Es decir, nosotros somos más generosos, ha habido épocas que nuestras cruzadas por ahí en América Latina y tal tenían caracteres religiosos y tal y no eran tal, pero sí. No tenemos, por ejemplo, el filibusterismo que tienen otros países de otro tipo, del norte de Europa, que más que tenían un carácter filibustero porque iban a los sitios a colonizar para exonerar los patrimonios de esos países en relación a las producciones que tenían. Ahora eso se ha modernizado muchísimo. Yo creo que hay muchos tipos de invasión a nivel de lo que se llama trasladarse gente de poblaciones a otras poblaciones, y mientras la inmigración pobre molesta, los países no se dan cuenta de lo que se llama el colonialismo moderno que se hace a nivel económico. Es decir, antes Atila iba al frente de los hunos, invadía un país y lo colonizaba. Ahora lo compran. Y entonces es una manera más sutil de esclavizar y que los países y la ciudadanía no se dan cuenta, y es bastante más peligrosa que la de los pobres que vienen a comer. Señor Galindo, vamos a una cosa. En Madrid, por decir Madrid, por decir un sitio, hay un 3% de inmigrantes. En Nueva York es un 54%, en París un 16% y en Londres un 19%. Es decir, quizá a lo mejor, y yo hago aquí de abogado del diablo, desconocemos también lo que significa la existencia de gente de otras procedencias. Ya. Y lo que eso conlleva, que decir, una persona que procede del norte de África o de Arabia, pues respeta el Ramadán, y si procede pues de la Lejano Oriente, pues lo mismo. Son costumbres que de alguna forma tienen que encajarse. Y es difícil, eso tiene difícil encaje, evidentemente. Dese usted cuenta, el dato que usted ha dado a nivel, por ejemplo, de lo que significa la integración de la población como propio país de Estados Unidos, al hablar de ese tanto por ciento, es que la población de Estados Unidos es un país que se hace joven y donde confluyen muchas gentes de distintos sitios, ¿no? Entonces son países mucho más nuevos que el nuestro y además países de mucha más ámbito territorial que el nuestro. Y como se ha ido formando desde el contraste de pareceres, dada la confluencia de distintas culturas, pues se ha ido creando un sistema donde el comportamiento ha ido generando en un sistema de tolerancia, en un sistema de comprensión y en un sistema de... Son segundas, terceras, cuartas, quintas generaciones, claro, que son chinos, pero son americanos. Exactamente. Sí, pero tenemos que esperar nosotros, evidentemente, a no, lo que pasa es que... ¿A 3 generaciones, 4 generaciones? Lo que pasa es que Europa tiene un comportamiento sociológico y de crecimiento totalmente diferente. La península ibérica, en lo que es España como país, pues está formado por lo que es habitual desde siempre, y cuando empieza a surgir este tipo de problemas, lo mismo a nivel económico de alto nivel que a lo mismo en demanda de mano de obra no cualificada, dado el nivel de vida que se va aumentando, pues entonces aquí nosotros ya no queremos hacer lo que viene la inmigración a hacer. Y luego viene otro tipo de colonialismo que he dicho antes, que es desde mi punto de vista bastante más nefasto en cuanto a la pérdida de identidad del país, que son los que están en el Hotel Villamagna y pagan 40 o 50 mil pesetas por habitación. Esos no molestan a nadie y esos hacen que realmente nosotros nos convirtamos en lo que se convierten estos señores cuando se habla de invasión. Vamos a ver, Alfonso, ¿usted qué piensa de esto? Yo pienso que lo que dice Galindo en parte tiene razón. ¿Y en qué parte no tiene razón? En lo de no controlar la inmigración, en eso no tiene razón. Porque los que vienen con mucho dinero al Hotel Villamagna, esos son los de Marruecos,
Si son pobres, pues son moros, y si son ricos, son árabes. Y esos son los que vienen a Villamana, pero esos no esclavizan a nadie ni hacen nada de eso. Lo único que vienen con mucho dinero, y claro, pueden comprar lo que quieran, no solamente aquí, en donde quiera que van. ¿Usted cree que los españoles somos tolerantes con los extranjeros? Los españoles somos de lo más tolerante que hay, pero hay veces que ya no se puede ser tan tolerante. ¿Por ejemplo? Porque, por ejemplo, pues vienen a abusar de ti, a abusar del vecino, a abusar de lo otro. Y claro, si ellos vienen aquí sin control, pues entonces al no tener ese trabajo que dice que vienen a hacer, pero que hay competencia, como ha dicho Alan, hay una competencia también entre ellos de ocuparse puestos de trabajo, entonces resulta que esto es la marimorena. Y entonces eso lo pagamos los que estamos aquí, que vienen a molestarnos los de casa y los de fuera. Y entonces luego, ¿por qué se ha asustado Europa? En cuanto sale el austriaco ese. Bueno, uno de sus pilares, si me permite, y que lo explicarlo a nuestros espectadores, uno de los pilares precisamente de Haider es que todos los inmigrantes que no tienen trabajo tienen que ir fuera, tienen que ser expulsados. Bien. Lo que no tenían que haberlos dejado venir. Yo no estoy en que los expulsen, que los dejen ahí y que se les busque colocación, pero que no vengan más. Mientras tanto, todos esos no estén colocados. O sea, aquí hay un problema importante. La ONU, y también se lo explicamos a los espectadores, dice claramente que para mantener el nivel de vida, las pensiones y demás, tienen que entrar en España al menos hasta el año 2020-2030 alrededor de 250.000 personas cada año. 250.000 personas, que son muchas personas. El cupo son 30.000 ahora mismo. Bien, la otra alternativa es promocionar a la familia y promocionar... Exactamente. ¿no? Sí, pero hasta que eso ocurra van a pasar muchos años. Este país, los españoles vamos a ir muriendo porque es normal, ¿no? Lo que tiene que nosotros, se va a empobrecer. Nosotros somos, aunque digan lo contrario, un país de cola de la ONU y de todas las organizaciones mundiales. Somos un país de cola. Con todo lo que diga este gobierno y el que ha habido y el que venga. Somos país de cola. Y entonces aquí, pues se toman las cosas según nos las mandan. Y ya está. Y protestan por la pesca. Vamos a ver, el problema que no se me vaya por las nubes. Vamos a ver. El problema principal que hay es que nos estamos despoblando. Los españoles no tenemos hijos, o no tienen hijos. Entonces, no está habiendo un crecimiento de la población que sea lo lógico para hacer frente económicamente a todas las necesidades económicas que hay. ¿Cómo quieren que los españoles tengan más hijos? Si resulta que un tío que está trabajando no puede acceder a un piso. Y sin embargo viene un emigrante o viene un tío que está sin hacer nada y a ese, porque protesta y pide, a ese sí le dan un piso. Entonces al que trabaja no tiene acceso a un piso, porque hoy hay un montón de gente que gana 30.000 duros. Al precio que tienen los pisos, dígame usted cuándo van a obtener un piso, aunque se hipotequen para 50 años. Aunque sea hipotecado, no a 30, que es no todos los inmigrantes consiguen pisos. Pues Galindo debe saber también que en Boadilla del Monte es difícil. No todos consiguen pisos, pero muchos sí. Alfonso, yo te quiero, con todo mi cariño, decir que hay un proceso evolutivo en lo que significa la evolución de la gente. Y no es una crítica, es que, como decía aquel, tú estás dando unos argumentos como si quisieras ponerle puertas al campo. Sí. Ponerle puntas al campo, creo que no hay nadie que lo consiga, ni siquiera con la imaginación. Aquí, como bien dice el señor Berbel, tenemos un problema, hay una falta de crecimiento de la población, eso es un aspecto sociológico que hay que analizar, y se produce una falta de mano de obra sin calificar, y hay un acceso de migrantes al país sin ese control que dices, pero que se da en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa y hace el país? Bueno, pues yo entiendo que cuando esto se produce, y se produce, pues hay que regularlo de alguna manera. Para evitar precisamente lo que decía Alan, está la ley esta que ha salido. La ley esta que ha salido, daros cuenta, que es lo que quería explicar antes, ha salido creada o elaborada a través de un Ministerio de Asuntos Sociales, donde hay gente, aparte de los políticos, que tiene sensibilidad social, porque para eso hay que estar en un Ministerio de Asuntos Sociales. ¿Qué ha pasado después? Pues ha pasado que cuando esto llega al Congreso y se empieza a elaborar, el Partido Popular, a través del Ministerio de Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores, ve y entiende, desde mi punto de vista, desde un falso entendimiento, que hay que darle una figura a la ley más restrictiva en lo que significa la manera de... Porque el problema que tenemos aquí ahora,
¿qué hacemos con las personas? Porque a mí cuando hablan de persona ilegal o legal, el término ilegal a una persona no se le puede dar. Se le puede decir que una persona no tiene documentos, pero emigrante ilegal. Emigrante ilegal es una malformación del lenguaje, que la persona que dice a una persona que es ilegal, parece como si le negara los derechos que tiene la gente después de haber tenido la vida y haber nacido. Y de estar en un país como el nuestro, que es un Estado de Derecho y con una Constitución debidamente aprobada, y que lo que hay que hacer es poner en funcionamiento. ¿Qué hace la ley ante la situación que tenemos aquí? Pues hombre, la ley lo primero que tiene que hacer es regular lo que tenemos aquí. Independientemente después que habrá que tomar las medidas de los flujos de población, de esos 250 o 300.000 en base a lo que el mismo país admita como obra de trabajo. Pero como objetivo fundamental yo creo que la ley tiene dos cosas clarísimamente diferenciadas. Es que sin hablar de cupos, porque esto de los cupos es un problema que se va generando según va pasando el tiempo, entonces es como son disoluciones en líquidos, ¿no? Tú echas azúcar en un vaso con agua y por mucho azúcar que eches, cuando se satura la disolución ya no se disuelve más azúcar. Es decir, aquí jamás va a haber más cosas de las que normalmente tengan un desarrollo normal. El problema es cómo una sociedad regula eso desde una ley de atención y de equiparación de los ciudadanos que vienen a intervenir en el desarrollo de un país, o, por el contrario, los trata sin darle ese tipo de derechos, derechos a la educación, derechos a la sanidad, que es muy importante, derechos a traerse a su propia familia, porque yo es que creo que es una falta de humanismo tener aquí mano de obra y tener las familias en Marruecos o en Liberia, en este tipo de sitios, ¿no? Entonces esto es un problema de comportamientos personales y de matices políticos que sí tienen que ver con la manera de pensar, con la manera de vivir y con la manera de desarrollar. Señor Galindo, vamos a ir a detalles. Vamos a ver, la ley establece claramente, un momento, Emilia, establece claramente que el gran agujero, que es lo que hablan los expertos, es inmigrante marroquí de cualquier sitio llega a España y ahora tiene derecho, según la nueva ley, a asistencia jurídica, lo cual va a generar una serie de dineros que te mueres que no han sido destinados para ello. Pero cuidado, entra en España y se va a Boadilla del Monte o a Navarra del Rey y coge y se empadrona, ¿vale? Se empadrona, vivo en tal sitio, tal. Y después desaparece, se dedica a dar vueltas por España. Bien, a los 2 años, de acuerdo con la nueva ley, tiene derecho a la residencia en España. Bien, eso desde el punto de vista del resto de nuestros países europeos, que han pactado pues la contención de la inmigración, supone una puerta de atrás inmensa, grandísima, para cualquier persona que venga de cualquier parte, es decir, tanto del norte, del sur, del este o del oeste. Bien, ya entramos en una cuestión política, ya no solamente humana, ya es una cuestión política. Los socios europeos van a pedir que se haga algo en torno a esto, que esa puerta tiene que cerrarse de alguna forma o ponerla más difícil. Entonces, usted me habla desde el punto de vista humanista, yo hablo desde el punto de vista político. ¿Cómo soluciona eso? Pues hombre, vamos a ver, mira, la situación geográfica, por ejemplo, que tenemos, si lo que te refieres es a esto que está produciéndose de esa entrada de pateras y este tipo de cosas. No, la realidad con la nueva ley, desde que salió hace 2 días. Mira, la nueva ley... Un marroquí puede venir, un magrebí puede venir aquí a España y se puede apuntar a un ayuntamiento, empadronarse y a los 2 años ya tiene hombre, la... Evidentemente, cuando llega y le da el carácter ya de ciudadano en el sentido de tener derecho a la asistencia sanitaria, derecho a la atención médica, derecho a la educación y tal, entra en el proceso productivo, porque la ley tampoco viene aquí a decir que le vamos a dar a estas personas nada gratis. Estas personas entran en el proceso de producción del país y ocupan puestos de trabajo, son altas en la seguridad social y empiezan a tener derechos como ciudadanos. Es decir, y unos los van adquiriendo antes y otros van adquiriendo después. Y en relación a cómo se van situando, pues hombre, eso dependerá de las habilidades y de cómo cada uno se integre en el país, en el proceso de producción y en el proceso de, como decía, de la vivienda, que ese es otro problema, porque el problema, se habla, por ejemplo, de la función... Espérese, señor Galindo, aquí tenemos un problema. No, es que Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos, porque es que se nos va el tiempo. Bien. ¿Vale? ¿De acuerdo? No se vayan.